Nuestra historia se inicia con Claire Nichols, nacida en Portsmouth, una ciudad costera del Reino Unido, en 1981. Los archivos y los primeros testimonios sobre su infancia son escasos y fragmentados, lo que a menudo ocurre en los casos en que la tragedia esconde raíces profundas. Lo que sí se sabe es que Claire, probablemente, experimentó un profundo trauma en sus años formativos, una herida emocional que dejaría cicatrices permanentes en su psique. Los primeros informes médicos incluso señalaban un ligero retraso en su desarrollo físico, un detalle que, con el tiempo, adquiere una resonancia simbólica, como si el crecimiento de su espíritu hubiera quedado estancado en un entorno de sufrimiento silenciado. El hogar de su infancia no era un refugio, estaba dominado por la constante tensión y las disputas incesantes entre sus padres, quienes se encontraban en el doloroso proceso de un divorcio prolongado y amargo. El ambiente se convirtió en un campo de batalla emocional insostenible. A la edad de 15 años, Claire tomó la decisión que marcaría el inicio de su vida adulta y de su inevitable espiral descendente. Simplemente huyó. No fue una partida planeada hacia un hogar de acogida o la casa de un familiar. Fue un acto impulsivo de supervivencia ante el caos. Recogió sus escasas pertenencias y abandonó la casa donde había crecido, quedando sola, a la merced del mundo exterior. A los 15, esta niña, aún sin herramientas emocionales ni madurez, fue arrojada a la calle para valerse por sí misma. Un hecho que cimentó su desconfianza en el afecto y su obsesión por el control como única forma de seguridad. La subsistencia la obligó a buscar refugio rápidamente. Conoció a un hombre llamado Malcolm y se mudó a vivir con él. Esta convivencia duró 2 años, hasta que Claire cumplió los 17. Tras la ruptura, su vida se convirtió en una trayectoria nómada, marcada por el constante cambio de residencia y la necesidad de aceptar trabajos precarios. Al alcanzar la mayoría de edad, a los 18 años, el cansancio y la urgencia por encontrar estabilidad se convirtieron en la fuerza motriz de Claire. Fue entonces cuando conoció a John Peterson. Él también era de Portsmouth, pero la diferencia de edad era considerable y desde el principio ineludible. John Peterson tenía 46 años, más del doble que los 18 de Claire. Él había sido oficial de radar en la Marina Real, aunque su historial no era inmaculado. Arrastraba un pasado turbio, pues había sido declarado culpable de un crimen contra un menor. A pesar de esta inquietante revelación, o quizás ignorándola en su desesperada búsqueda de un ancla, la relación avanzó. En los años siguientes, la pareja concibió y crió a 3 hijos, un niño y 2 niñas. Para los ojos del mundo, se había formado una familia, una estructura que, al menos en apariencia, ofrecía la estabilidad que Claire tanto anhelaba. Sin embargo, lo que ocurría tras la puerta cerrada era una dinámica de poder profundamente invertida, y en el corazón de esta nueva familia ya se agitaba la sombra del control de Claire Nichols. La partida de Claire Nichols de Portsmouth junto a sus 3 hijos no fue un escape, sino la reafirmación de su poder. Había dejado atrás a John Peterson, no como víctima de su pasado criminal, sino como la verdadera tirana que había perfeccionado el arte de la sumisión. Lo que al mundo le pareció un intento de reconstruir una vida, en realidad fue la consolidación de un patrón destructivo. La dinámica que Claire había establecido con John Peterson era inequívoca. A pesar de sus 46 años y su historial, John había sido el sometido,
el hombre que ella controlaba en cada aspecto de su vida. Peterson relató que vivir con Claire, de poco más de 20 años, era estar bajo el yugo de una furia constante y desmedida. Él la describió con epítetos como el demonio, una persona obsesionada con el dominio total. Cualquier infracción a sus reglas no escritas, un simple viaje a la tienda sin su permiso, podía desencadenar ataques físicos y una avalancha de humillaciones. Esta tiranía se convirtió en la principal amenaza para la familia. En 2003, John Peterson, temiendo que la violencia de Claire se dirigiera a sus hijos, tomó la decisión desesperada de contactar a los servicios sociales. Su acto, motivado por la protección, se estrelló contra una pared de burocracia y prejuicios. Las autoridades desestimaron su testimonio debido a sus propios antecedentes penales, y en lugar de investigar a Claire, emitieron una advertencia directa a John. Si no ponía fin a su relación con un hombre condenado por delitos infantiles, le quitarían a sus hijos. Esta intervención, lejos de ayudar a la víctima, simplemente empoderó a la abusadora. Claire, sintiéndose intocable, tomó a sus hijos y abandonó a John. Su destino fue el noreste de Inglaterra, Newcastle, donde residía parte de su familia. El resultado de este episodio fue doble. Claire validó su creencia de que podía ejercer un control absoluto sin consecuencias legales graves, y John Peterson quedó solo, habiendo fracasado en su intento de romper el ciclo de abuso. Una vez en Newcastle, Claire no tardó en buscar una nueva figura que pudiera ofrecerle una fachada de estabilidad y, lo más importante, que pudiera soportar el peso de su control. La semilla de su necesidad de dominio había germinado por completo y estaba lista para encontrar un nuevo ancla para su vida caótica, alguien que estuviera dispuesto a cederle su voluntad y su dignidad. El siguiente acto de su drama personal estaba a punto de comenzar. Una vez instalada en Newcastle, Claire Nichols, con poco más de 20 años y 3 hijos a cuestas, no perdió el tiempo. Su impulso tiránico le exigía encontrar un nuevo compañero que pudiera proveer la ilusión de estabilidad y, crucialmente, ser el nuevo objeto de su control. Su destino la llevó a conocer a Stephen Martin en 2004. Stephen, de 37 años, 16 más que ella, encajaba en el patrón de vulnerabilidad que Claire buscaba. Era un hombre sencillo, carente de la fuerza emocional para resistir la personalidad arrolladora de Claire. Sin embargo, su conexión venía con un antecedente escalofriante, una de esas banderas rojas que en retrospectiva definen la toxicidad del círculo Nichols. Stephen Martin había sido en el pasado pareja de la madre de Claire. Esta revelación no era un mero cotilleo, era una señal de la profunda disfunción y la falta de límites que permeaban la vida de Claire. El hecho de que eligiera a un hombre que ya había estado ligado a su madre indicaba una preocupante carencia de respeto por las normas sociales y un desprecio por lazos convencionales. Para Claire, esto probablemente hacía a Stephen un objetivo aún más fácil de manipular, ya que estaba familiarizado con el ambiente disfuncional de su familia. La relación se desarrolló con la misma toxicidad y rapidez que la anterior. Stephen Martin fue rápidamente subyugado al régimen de tiranía de Claire. Ella controlaba cada aspecto de su vida, desde las finanzas hasta la interacción social. Él se convirtió en un objeto para satisfacer sus necesidades y, sobre todo, en un blanco para su agresión. Claire utilizaba la intimidad como un arma de control, concediendo o negando el afecto como un medio para recompensar o castigar. Stephen se vio atrapado en un ciclo de sumisión.
donde las discusiones se convertían rápidamente en palizas orquestadas por ella. Él, aterrorizado por su temperamento explosivo, simplemente aguantaba, absorbiendo el abuso y obedeciendo, lo que solo servía para reforzar la supremacía de Claire. Stephen Martin era un eslabón más en la cadena de patrones abusivos de Claire. Buscaba hombres que, por su naturaleza, fueran incapaces de defenderse o de escapar. Sin embargo, esta relación tampoco estaba destinada a durar. La naturaleza destructiva y volátil de Claire la llevó a cortar abruptamente con Steven. Ella lo había agotado emocionalmente, y al igual que John Peterson, él dejó de serle útil. Steven salió de su vida, solo para quedar en la órbita de su influencia. Con esta ruptura, Claire se encontró de nuevo sola, pero su búsqueda de un compañero que pudiera ser completamente dominado no cesó. Su siguiente objetivo sería encontrado en un entorno que confirmaba su inclinación a buscar a los más vulnerables. Fue en una clase para personas con dificultades de aprendizaje donde Claire conoció a su siguiente pareja, el hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de tragedia, Andrew Gardner. Tras el abrupto final de la relación con Stephen Martin, Claire Nichols se encontró de nuevo en la búsqueda de un ancla. Su patrón de vida, cada vez más predecible para un observador externo, la llevaba invariablemente a buscar a hombres que pudieran ser fácilmente controlados y despojados de su voluntad. La necesidad de un compañero que proveyera la ilusión de un hogar y que, al mismo tiempo, fuera un objeto sumiso, se había convertido en su principal motor. La oportunidad se presentó en un contexto particularmente revelador, una clase destinada a personas con dificultades de aprendizaje. Claire, al elegir este entorno para socializar y buscar pareja, demostró una inclinación calculadora hacia los más vulnerables. Fue allí donde conoció a Andrew Gardner. Andrew, de 31 años, era la encarnación de la vulnerabilidad gentil. Había crecido en Heatonleigh Hall, arropado por una familia cariñosa, pero sus desafíos en el aprendizaje y su bajo coeficiente intelectual lo dejaban peligrosamente expuesto en el mundo adulto. Era un hombre bondadoso, con un deseo profundo de amar y ser amado, y poseía una ingenuidad casi infantil que le impedía ver la malicia detrás de las sonrisas. En el cruel teatro de Claire Nichols, Andrew era el objetivo perfecto. El encuentro de ambos, sin embargo, vino con otra de esas coincidencias inquietantes que ligaban a Claire a un estrecho y disfuncional círculo social. Andrew Gardner había sido en el pasado novio de la hermana de Claire. De nuevo, la nueva pareja venía preseleccionada de su órbita familiar o social, lo que simplificaba el proceso de control y aislamiento. Andrew se enamoró de Claire y de la promesa de familia que ella representaba. No solo aceptó a la mujer, sino que inmediatamente asumió el papel de padre de sus 3 hijos, una responsabilidad que superaba sus limitadas capacidades. La pareja se mudó junta, y por un breve y superficial periodo, lograron proyectar la imagen de una familia funcional para el mundo exterior. Pero detrás de esa fachada, el guión tiránico de Claire comenzó a escribirse de nuevo, esta vez con tintes mucho más oscuros. Ella no veía en Andrew un compañero, veía un sirviente dócil. Su inocencia y vulnerabilidad eran una invitación abierta para la dominación. La transformación de la relación en una prisión fue swift y brutal. La humillación emocional precedió a la violencia. Claire comenzó a atacar sistemáticamente la autoestima de Andrew, usando un lenguaje destructivo y desmoralizador. Lo tildaba de vago e inútil, minando metódicamente su dignidad. La escalada
era inevitable. Del abuso verbal, Claire pasó rápidamente a la violencia física, y lo que se convertiría en un presagio de la tragedia, implementó el control total de alimentos. Andrew fue degradado, obligado a comer las sobras de la familia, a menudo sentado en el suelo, mientras que el resto de la casa comía normalmente. Para empeorar la situación, el abuso se convirtió en un asunto familiar. Los hijos mayores de Claire, al presenciar el trato que su madre daba a Andrew, fueron adoctrinados en el patrón abusivo. La casa se convirtió en un micromundo de crueldad jerárquica, donde Claire era la dictadora y Andrew la víctima que todos, incluso los niños, podían pisotear impunemente. Para consolidar su dominio, Claire ejecutó el paso final en la estrategia de todo abusador: el aislamiento total. Le arrebató a Andrew su teléfono, su única línea de vida con el mundo exterior. Le prohibió estrictamente contactar a su familia, cortando así cualquier posible vía de escape o ayuda. Andrew Gardner se encontraba ahora en una trampa sellada por su propia bondad y su desesperado deseo de pertenecer. El largo y agonizante camino hacia la tragedia acababa de comenzar. Una vez que Andrew Gardner estuvo firmemente instalado bajo el techo de Claire Nichols, la fachada de normalidad se desmoronó con una rapidez aterradora. Claire ya no tenía que fingir. Había asegurado a su nueva víctima y el juego del control absoluto podía comenzar en serio. El hogar se transformó de un refugio en una prisión personal para Andrew. Claire, que veía en Andrew a un sirviente dócil e ideal para su dominio, procedió a ejecutar su guión de abuso con una frialdad calculada. La degradación comenzó con un ataque sostenido a su autoestima. Andrew era constantemente humillado con epítetos como vago e inútil, un torrente de abuso verbal que tenía como objetivo desmantelar cualquier vestigio de su dignidad y confianza en sí mismo. Este asalto psicológico era el primer paso para garantizar su sumisión total. La escalada de la crueldad no se hizo esperar, manifestándose de una de las maneras más primarias y brutales: el control de alimentos. Claire se sirvió del hambre como herramienta de poder. Mientras el resto de la familia comía normalmente, Andrew era deliberadamente privado de una nutrición adecuada. Era degradado, obligado a comer las sobras de la familia, a menudo sentado en el suelo, como si fuera un animal doméstico. Este acto de privación no solo debilitaba su cuerpo, sino que enviaba un mensaje constante y palpable sobre su posición inferior en la jerarquía familiar. Lo que hacía que esta situación fuera aún más insidiosa era el adoctrinamiento de los niños. Al presenciar el trato que su madre daba a Andrew, los hijos mayores de Claire fueron rápidamente normalizando el abuso y participando en la humillación verbal y física. La casa se convirtió en un micromundo de crueldad jerárquica, donde Claire era la dictadora suprema y Andrew la víctima que todos podían pisotear impunemente. Para cimentar su dominio, Claire aplicó el paso final y crucial de todo abusador: el aislamiento total. Ella le arrebató a Andrew su teléfono móvil, cortando su única línea de vida con el mundo exterior. La prohibición de contactar a su familia, a sus seres queridos, fue estricta y absoluta. Al cortar estos lazos, Claire se aseguró de que no hubiera vías de escape ni ayuda externa disponible. Andrew Gardner se encontraba solo, física y emocionalmente debilitado, en una trampa sellada por su propia bondad y su desesperado deseo de aferrarse a la ilusión de un hogar. El abuso continuó intensificándose en el silencio de esas paredes. La humillación diaria, combinada con la privación de alimentos,
estaba llevando a Andrew a un estado de fragilidad física y mental crítica, pero en su corazón aún persistía una chispa de conexión con su vida anterior. A pesar del brutal aislamiento impuesto por Claire, el lazo de sangre y el amor por su familia biológica aún mantenían un precario hilo de conexión en la vida de Andrew Gardner. En 2006, rompiendo las estrictas reglas de Claire, Andrew se atrevió a buscar a sus padres. Este acto de rebeldía, pequeño pero significativo, se convertiría en su última despedida consciente de su vida anterior. Cuando Andrew apareció ante su familia, el impacto fue inmediato y devastador. Sus padres se encontraron con un hombre demacrado y pálido, una sombra de quien recordaban. Lo más alarmante no era solo la pérdida de peso, sino las múltiples heridas y quemaduras visibles en su cuerpo. Era obvio que algo terriblemente maligno estaba sucediendo a puerta cerrada. Ante las preguntas angustiadas de su familia, Andrew recurrió a una excusa patética, dictada por el miedo. Inventó una historia sobre un incendio accidental y se negó terminantemente a pedir ayuda o a contactar a las autoridades. El miedo a las represalias de Claire y, crucialmente, la convicción de que al hacerlo pondría en peligro a su propia hija y a los otros niños, lo paralizaron. Su noble, aunque equivocada, necesidad de proteger a los demás se convirtió en su propia sentencia. La visita fue breve, teñida de tensión y preocupación. Al despedirse de su abuela, Andrew le dejó un mensaje escalofriante, premonitorio de su destino. Le dijo que probablemente no podría volver. Esta frase no era solo una disculpa, era la trágica conciencia de un hombre que se sabía atrapado. Poco después de esta desgarradora visita, Claire Nichols decidió que era hora de desaparecer. En un intento de borrar los rastros de su abuso e intensificar el aislamiento de Andrew, la familia se trasladó de Newcastle a Chilton, County Durham. Este movimiento fue la puerta de entrada al periodo más oscuro y brutal de la historia. El contacto de Andrew con su familia biológica se cortó por completo. Había desaparecido del radar, y los 3 años siguientes se convirtieron en un infierno silencioso en Chilton, donde la tortura física y psicológica se intensificaría sin testigos ni esperanzas de escape. Andrew, separado de su único apoyo, fue entregado por completo a la voluntad de su abusadora, listo para el siguiente capítulo de crueldad. El traslado de Newcastle a Chilton, County Durham, fue la maniobra final de Claire Nichols para aislar completamente a Andrew Gardner. La nueva residencia, una casa modesta en Arthur Street, más tarde sería infamemente conocida en los anales del true crime británico como la Casa de los Horrores. Esta mudanza no era un escape, sino un oscuro reinicio para la tiranía de Claire. En Chilton, la vida de Andrew se hundió en una espiral aún más profunda de sufrimiento. Su principal debilidad, su vulnerabilidad inherente y su aislamiento fue explotada al máximo. Claire ya no se contentaba con ser la única abusadora. Para llevar el abuso a niveles inimaginables, necesitaba cómplices. El primero en unirse al terrorífico régimen fue Simon Nichols, el hermano de Claire. Él se mudó a vivir con ellos y de alguna manera incomprensible, se unió a la causa sádica de su hermana. Simon, aunque más tarde se alegó que actuó por miedo o coacción, se convirtió en una pieza esencial en el engranaje de la tortura. Poco después, se produjo un regreso inquietante. Stephen Martin, el exnovio, expareja de la madre de Claire, reapareció en la escena. Stephen, quien ya había sido víctima de la tiranía de Claire, regresó a su órbita y en un giro aterrador de los acontecimientos, se transformó de víctima a verdugo.
Su presencia completó un trío sádico que gobernaría la casa con una crueldad metódica. Andrew se encontró ahora a merced de 3 abusadores: Claire, la arquitecta del terror; Simon, el ejecutor influenciable; y Stephen, el converso a la violencia. La llegada de los cómplices marcó el inicio de 3 años de tortura intensificada, un periodo de abuso físico y psicológico que escalaría hasta la fatalidad. En medio de este infierno nació una pequeña luz, la hija de Claire y Andrew. Este bebé, la única conexión biológica de Andrew con la casa y el único vínculo de amor verdadero en su vida, se convirtió en su único ancla y la única razón que Andrew tenía para seguir soportando el tormento. Su amor por la niña le impedía escapar, temiendo dejarla sola a merced de Claire. Sin embargo, el hogar se había convertido en un laboratorio de depravación. La dinámica de pareja de Claire y Steven, su intimidad, se usaba para humillar y atormentar a Andrew, forzándolo a presenciar escenas de degradación. La crueldad no era aleatoria, era un ritual perverso diseñado para despojar a Andrew de toda dignidad y voluntad de vivir. La Casa de los Horrores estaba ahora completamente operativa. El hogar en Arthur Street, Chilton, ya no era simplemente una casa. Se había transformado en un laboratorio de tortura, un santuario para la crueldad metódica orquestada por Claire Nichols. Con la presencia de Simon Nichols y Stephen Martin, el abuso dejó de ser un acto esporádico de rabia para convertirse en un ritual diario de degradación. La tortura infligida por el trío era de una crueldad sádica que desafiaba la imaginación. No se trataba de simples palizas, sino de un repertorio de castigos inventivos diseñados para prolongar el sufrimiento de Andrew, despojarlo de su identidad y quebrantar su espíritu. La violencia física se intensificó, pero siempre se describía de forma metafórica y suave, evitando los detalles gráficos. Los golpes se convertían en impactos secos y repetidos que silenciaban la dignidad. Las herramientas de castigo eran objetos cotidianos transformados en instrumentos de dolor. El alambre de una cortina, que dejaba un rastro de líneas finas y punzantes; el trapo de cocina, retorcido y anudado, utilizado para ahogar la voz de su dolor. El uso del fuego y el calor se convirtió en una constante macabra. Andrew fue sometido a quemaduras con mecheros y placas de estufas, lesiones que dejaban en su piel no solo cicatrices físicas, sino la marca del abandono total de su humanidad. Los abusadores utilizaban el dolor no solo para castigar, sino también para marcar a su víctima, como si fuera de su propiedad. Quizás el acto más espeluznante fue el ritual del agua hirviendo. Andrew era llevado al baño, donde se le infligían quemaduras graves. Estas agresiones lo dejaron en un estado que le impedía mantenerse en pie sin un dolor insoportable, privándolo de la última forma de escape: la movilidad. En un acto de crueldad suprema y burla, el trío grabó una marca indeleble en la espalda de Andrew. Un juego de tic-tac-toe, Kresti Kinoliki, grabado con objetos afilados y calientes. Esta marca era un símbolo de su deshumanización, un recordatorio de que su cuerpo se había convertido en un simple tablero de juego para sus torturadores. Claire Nichols no solo participaba activamente, era la directora de este infierno. Ella mantenía el orden, asegurándose de que la tortura fuera constante y de que Andrew no recibiera ningún tipo de atención médica para sus crecientes heridas. Su indiferencia ante el sufrimiento de Andrew, combinada con la participación activa de su hermano y su expareja, reveló la oscuridad impredecible
que se había apoderado de Arthur Street. Andrew, delgado y cubierto de heridas, ya no era un hombre. Era una víctima que se arrastraba hacia el final inevitable. El tiempo en Arthur Street no transcurría, se consumía. Andrew Gardner, reducido a un estado de fragilidad extrema, ya no era un hombre, sino un receptáculo de dolor y un esqueleto cubierto de moretones y cicatrices. La humillación se había hecho tan cotidiana que su vida se había convertido en una rutina de sufrimiento. A pesar de la tortura incesante, una pregunta persistía. ¿Por qué no se fue? La respuesta residía en su debilidad física y, más poderosamente, en su amor incondicional por la hija que Claire y él habían concebido. Andrew temía, con cada fibra de su ser, que si escapaba, la niña se quedaría sola en la casa de los horrores, a merced de la crueldad de Claire. El abuso se había convertido en un asunto generacional. Los hijos mayores de Claire, completamente manipulados y adoctrinados en el papel de abusadores, participaban regularmente en la humillación de Andrew. Era una crueldad que se enseñaba, un ciclo tóxico que se perpetuaba en el silencio de esas paredes. En marzo de 2009, el cuerpo de Andrew no pudo resistir más. Estaba peligrosamente subnutrido. Su peso había caído a solo 57 kilos, 125 libras, y su cuerpo era un mapa de la barbarie, con más de 100 lesiones antiguas y recientes. El abuso había desencadenado una septicemia, envenenamiento de la sangre y una insuficiencia pulmonar. Andrew se encontraba en un estado crítico, al borde del colapso orgánico. El 13 de marzo de 2009 llegó el final, orquestado por la furia final del trío. En un ataque brutal y desmedido, Claire, Simon y Steven desataron una paliza mortal que selló el destino de Andrew. Él, ya agotado y sin voluntad para resistir, no se defendió. Los testimonios sugirieron que simplemente se acurrucó, aceptando el dolor final con una resignación trágica. Las heridas fatales fueron internas, pero se manifestaron con una gravedad aterradora. Las costillas rotas de Andrew perforaron sus pulmones, desencadenando una hemorragia. Sufrió una hemorragia cerebral masiva. Su muerte no fue instantánea, fue una agonía prolongada y solitaria. Andrew se asfixió lentamente, consciente de su dolor y del destino que le habían impuesto aquellos a quienes había intentado amar. La vida de Andrew Gardner, el hombre simple y de buen corazón, terminó en un rincón de su propia casa, víctima de una oscuridad que superó la ficción. El silencio en Arthur Street se rompió no por el grito de una víctima, sino por la llamada de socorro del trío criminal. Tras el brutal ataque final, Claire Nichols, Simon Nichols y Steven Martin intentaron desesperadamente encubrir el crimen. La coartada fue tan patética como predecible. Una llamada al 999 con la historia inventada de que Andrew Gardner había sido asaltado en la calle por unos desconocidos y había sido arrastrado de vuelta a la casa para morir. La mentira se desmoronó casi de inmediato. Cuando los paramédicos llegaron, la escena que encontraron fue espeluznante. El estado del cuerpo de Andrew, magullado, cubierto de heridas antiguas y recientes, y con la evidente pérdida de peso extrema, contradecía por completo la historia del asalto reciente. Además, el trío cometió un error crucial. Mintieron sobre el tiempo de la muerte, un detalle que el rigor forense desmentiría en cuestión de minutos. La policía fue llamada de inmediato. La casa ya no era un hogar, sino una escena del crimen. La autopsia reveló el alcance inimaginable del horror. El cuerpo de Andrew Gardner presentaba más de 150 lesiones distintas, una macabra colección de la tortura infligida durante años. La lista de heridas
Era espantosa. 21 costillas rotas, fracturas en el esternón, quemaduras de diferentes grados, y de forma escalofriante, la marca del tic-tac-toe grabada en su espalda. La causa de la muerte fue brutal: insuficiencia pulmonar y hemorragia cerebral causadas por el ataque final. Los investigadores forenses, a pesar de los intentos de limpieza del trío, encontraron sangre por todas partes. El juicio que siguió conmocionó al Reino Unido. La brutalidad metódica del crimen, infligido a un hombre vulnerable, ocupó los titulares. En la sala del tribunal, Claire Nichols y sus cómplices mostraron una perturbadora falta de remordimiento. La única fisura en el muro de su frialdad se produjo cuando el jurado y la corte escucharon el testimonio desgarrador del hijo de 7 años de Claire. El niño, manipulado para participar en la humillación, describió cómo Andrew era abusado por su propia madre y los otros dos. El jurado no tuvo dudas. En 2010, los tres fueron declarados culpables de asesinato. Se dictaron las siguientes sentencias de prisión de por vida. Claire Nichols: cadena perpetua con un mínimo de 32 años de prisión. La corte la identificó como la maestra intelectual y la principal instigadora de la tortura. Simon Nichols: cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Stephen Martin: cadena perpetua con un mínimo de 20 años. El caso dejó tras de sí una estela de preguntas sin respuesta sobre el destino de los niños y la trágica y absurda pérdida de Andrew Gardner, un hombre simple que solo buscaba amor y estabilidad. Un último detalle perturbador cerró la crónica de Claire Nichols. Los informes de la prensa revelaron que, durante su encarcelamiento, Claire forjó una amistad con la notoria asesina en serie Rose West, que había asesinado y torturado a al menos 9 mujeres jóvenes. La coincidencia de que estas dos sádicas pudieran compartir confidencias en prisión era un final escalofriante para la historia. Reflexión final. La policía nunca pudo determinar la motivación final detrás de la brutalidad que llevó a la muerte lenta y agonizante de Andrew. ¿Por qué Simon y Stephen, uno por lazos de sangre y el otro habiendo sido una víctima él mismo, decidieron participar en la tortura? La historia de Andrew Gardner es un sombrío recordatorio de la oscuridad que puede incubarse en el corazón humano, de cómo la necesidad de control y dominación puede llevar a actos de crueldad inimaginables. A veces, las historias más aterradoras no son las que vemos en las pantallas, sino las que suceden, de forma silenciosa y real, en la casa de al lado.